Introducción. ¿Por qué algunas personas parecen que nacen con mejor suerte que otras? ¿Qué hace que algunos se destaquen en la vida, mientras que otros pareciera que están destinados a sufrir permanentemente? Hay unos que vienen con su buena estrella y los demás no. Son más inteligentes los que tienen estudios superiores. Son más habilidosos los sinvergüenzas que se aprovechan de los demás, para su beneficio personal. ¿Dónde está la clave para triunfar en la vida? ¿Existen maneras para mejorar la inteligencia, o nacemos con ella ya determinada, para el resto de nuestras vidas? Porque hay personas, que parecen inteligentes, pero que cometen errores garrafales, o actúan estúpidamente. ¿Existen los genios locos? Hay mil preguntas que hacerse y parece que no tuvieran respuesta. En un mundo tan desigual y conflictivo, mucho nos extraña ver cómo unos pocos pareciera que triunfan siempre, mientras los demás deben resignarse a la escasez, o a la mediocridad de sus vidas. ¿O es que lo que llamamos inteligencia, no es lo que creíamos? Comentaré sobre lo que verdaderamente vale para ser más feliz en la vida, y que no está relacionado con lo que la gente llama inteligencia, sino con otros factores de mayor peso en nuestro diario vivir. Me refiero al mecanismo o sistema que permite mayor armonía entre las personas, y, por lo tanto, a convivir mejor y ser más felices también. No todo lo que brilla es oro. Para muchos, ser inteligente sería saber mucho de ciertas materias, para otros sería saber ganar mucho dinero y darse muchos gustos en la vida. Para un tercer grupo sería vivir en armonía con su interior, o dedicar la vida a la meditación, contemplación, a la religiosidad, a la búsqueda de la verdad, de la perfección, etc. Es verdad que todos anhelamos ser felices, pero los caminos que escojamos como medios para lograrlo, no siempre dependen de la preparación técnica o profesional, ni del dinero que logremos conseguir, ni de las comodidades que podamos acumular, ni de las filosofías que lleguemos a aprender. Existen otros factores más importantes y trascendentes que sí nos permite ser más felices. A. ¿Qué es inteligencia? Las definiciones que hay sobre la inteligencia son variadas, por no decir hasta contradictorias. Los expertos no se ponen de acuerdo en definirlo y se complican la vida, inteligentemente, demostrando que el concepto no está claro para todos. Los que inventaron los test de inteligencia, a principios del siglo XX, pretendían clasificar a las personas según su capacidad en ciertas materias, o para resolver algunos problemas de la vida. Los primeros test fueron muy rudimentarios y limitados. Posteriormente se fueron perfeccionando paulatinamente, pero siempre se les encontró fallas. Los que se aplican esos test quedan convencidos de que son más inteligentes, o menos, según sus puntuaciones y las evaluaciones de los expertos. Pero, todo es muy vano y artificial e incompleto. En ejemplo, puede que al realizar un test contestes errado por cualquier razón, desconcentración, falta de información, desinterés, etc., y obtengas un puntaje bajo. Pero, al día siguiente puede cambiar tu estado de ánimo, o recibir la información que te faltaba. Si volvieras a realizar el mismo test al otro día tu puntaje sería superior. Claro está que tu inteligencia no ha variado en 24 horas, sigues siendo la misma persona, con la misma capacidad, iguales sentimientos y gustos. ¿Alguien sería tan ingenuo como para asegurar que fuiste más inteligente al día siguiente, cuando realizaste el test por segunda vez? No, solo se trató de conseguir nueva información, o tener mejor predisposición, nada más. Tu personalidad y tu inteligencia son las mismas. Entonces, ¿dónde está la clave? La verdad es que los test de inteligencia miden la inteligencia de sus creadores, no de los que los responden. Quizás, en algunos aspectos esos test pudieran servir, pero no son para tomar medidas definitivas, como sucede en la actualidad. Debido a creerles mucho a esos test, la gente es clasificada para estudios, trabajos y hasta para tener pareja, todas con repercusiones por años, o para el resto de la vida. Pero tú ya entendiste que, lo que no sepas en algún momento determinado, no quiere decir que no lo podrás saber después. Nuestro cerebro es tan inmensamente complejo y lleno de capacidad para almacenar información, y otras habilidades, que puedes aprender todo lo que te propongas, durante todo el tiempo que estimes conveniente, y así apenas ocuparás una mínima parte de su capacidad y si no lo haces, es porque no lo intentas, no porque no puedas. Así y todo, una vez aprendido millones de cosas, puede que no seas feliz en tu vida. Otro ejemplo, yo he visto la conducta de muchos animales, ellos actúan por instinto y considero que esos instintos son muy inteligentes, por lo que sus comportamientos son más naturales,
simples e inteligentes que la de muchos humanos, que, aun sabiendo muchas cosas más y siendo racionales, cometemos actos criminales, antinaturales, o nos amargamos la vida unos con otros. Tal vez debiéramos de aprender de la inteligencia simple y conducta sencilla de muchos animales. B. ¿Cómo se nota una persona inteligente? Una persona inteligente hace cosas inteligentes. Aunque a veces, los inteligentes, pudieran hacer algo tonto, pero en general harán cosas inteligentes, dirá cosas inteligentes, y ante los problemas, tratará de encontrar soluciones inteligentes. ¿Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé? Glendoman igual el genio es el que hace genialidades. Eso da a entender que el que regularmente hace estupideces, es estúpido, independiente de sus conocimientos técnicos o académicos, títulos o estatus. La definición que me agrada, es, inteligencia es la capacidad de poder ser feliz en la vida, ante cualquier circunstancia, saber superar los obstáculos, llevarse bien con los demás, poseer una gran autoestima, tener propósito y metas claras en la vida y esforzarse por ellas, amar a su familia y a sus semejantes, conocerse por dentro y llegar a conocer a los demás, practicar la empatía, la tolerancia y buenos modales, aprender de la experiencia y los fracasos, tener buen humor y actitud positiva y responsabilizarse de sus acciones. He aquí un resumen de las cualidades, aptitudes y actitudes de una persona inteligente. Independiente de su preparación académica, religión, clase social, estado civil, raza, nacionalidad, inclinación política, gustos, crianza, familia, posición social, parientes y amigos. No importa su situación o circunstancia, igual tratará de ser feliz y de hacer feliz a los que le rodean. Ante los problemas, que siempre abundan, junto con sentirse incómodo con ellos, tratará de buscarles una solución inteligente. Desde esta perspectiva es fácil comprender por qué, por lo común, una persona genio, normalmente tiene un jefe que no es genio. Jefe inteligente, sí, pero genio, tal vez no. Una persona que domina muy bien alguna materia o ciencia, no es garantía que sea inteligente para ser feliz en su vida, muy por el contrario, es común que tenga conflictos como persona, o problemas con su cónyuge, pareja, familiares o compañeros de trabajo, vecinos, etc. Más aún, ante dificultades imprevistas, es posible que reaccione negativa o adversamente. En vez de solucionar problemas, hasta pudiera complicarlos, por sus malas reacciones. En cuanto a dirigir y organizar, posiblemente sea nulo, por eso, es factible que tenga un jefe que sí sabe esas cosas, además de dominar las relaciones humanas y poseer dotes de líder, lo que un genio pudiera no poseer. No quiero decir que todo genio sea inútil como persona social, sino que me refiero a los casos en que no están capacitados para ser jefe y necesita de alguien que sí tenga esas cualidades. La genialidad de algunos, no garantiza que sea inteligente para ser feliz en la vida. C. El detalle que marca la diferencia para ser inteligente, según la definición que yo prefiero, hay que tomar en cuenta el factor emocional. Por naturaleza somos seres emocionales y las experiencias desde niños, junto con la educación que recibimos, hogar, escuela, medio ambiente y la vida misma, se encarga de moldear esas emociones que nos marcarán por muchos años, aun para toda la existencia por delante. Desde que nacemos vamos asimilando emociones que nos protegerán y acompañarán toda la vida. Mientras más intensas sean, más se fijan en nuestra mente. Los traumas y shocks son casi imborrables. Las emociones simples y agradables, demoran más en asentarse en nuestra mente emocional. Es tan importante el desempeño de esas emociones, que, a veces, llega a superar a la inteligencia de conocimientos que tenemos. En otras palabras, la inteligencia emocional es más trascendente que el coeficiente intelectual. Ante situaciones familiares o de emergencias, las emociones mandan y nos hace reaccionar de maneras que ni pudiéramos sospechar que lo haríamos. Un buen ejemplo podría ser, el miedo por años que me causaba la presencia de un perro. Basta que se acercara uno para que yo me inquietara sobremanera y si me miraba fijo o me ladraba yo me paralizaba, el corazón me saltaba agitado y un sudor frío recorría mi rostro. El origen de este trauma se originó a mis 3 años de edad cuando, al tomarle la cola al perro de mi casa, este me ladró muy fuerte y me asustó terriblemente, causándome pánico. Esta impresión me duró por más de 20 años y debí hacer un gran esfuerzo para superarla. Aún hoy quedan secuelas sutiles que aparecen en algunos momentos sorpresas. En nuestro cerebro se encuentra un sector donde se almacenan las emociones. Mientras más intensas, más rápido se registra y más duradero es su efecto. Ellas son las encargadas de hacernos reaccionar automáticamente ante emergencias. Allí quedan las impresiones de
fobias, impulsos ingobernables, reacciones inesperadas, acciones ilógicas, arrebatos incomprensibles, etc. Es típico comentar después: ¿cómo pude haberlo hecho? Yo nunca actúo así. No sé qué me pasó. No es errado concluir que las emociones nos mandan, incluso supera a lo racional. Hay personas que, ante determinados estímulos, reaccionan como bestias. Después recapacitan y hasta se arrepienten, aunque tal vez pudiera ser tarde para arrepentirse, porque el daño ya está hecho. Es cosa de leer los periódicos donde encontraremos noticias de estas repetidamente, personas que pierden el control y realizan acciones extremas y que después, con la racionalidad de la calma, no pueden entender ni explicar. Cada vez que uno permite que aflore la ira, la rabia y la indignación, estas se van acumulando, hasta que, con el tiempo, se vuelven ingobernables. Es como un vicio que no se puede manejar fácilmente, donde las víctimas llegan a ser la familia y las personas allegadas, con consecuencias complicadas y hasta fatales. Estas cosas complican la vida, no solo del afectado, sino también de sus potenciales víctimas. Son reacciones neuróticas que hacen infeliz a muchos. D. Los problemas que empeoran las personas que son extremadamente sensibles a todo, normalmente son conflictivas y tienen problemas con muchas personas. Se enojan con facilidad, rabian, pelean frecuentemente, discuten ante cualquier tema, se dan por ofendidas ante cualquier detalle, son vulnerables a la crítica y al desaliento. Sus sentimientos siempre les juega una mala pasada y las personas tienden a rehuirlas para evitar problemas. Las pasiones le aplastan, tienden al pesimismo y hasta se aíslan. Cuando tienen que hacer cosas, si pueden las postergan, lo que ocasiona retrasos en sus quehaceres, o simplemente no los hacen, para después lamentarse por no haber tenido tiempo para hacerlo, o por realizarlo mal y a toda carrera. Su mal humor y sus mentiras terminan por desagradar a los demás y ya no se confía en ellos. En muchas situaciones son intransigentes, no entran en razón, pueden acostumbrarse a los comentarios sarcásticos y a las bromas de mal gusto, que más parecen ofensas disfrazadas. Su compañía resulta aburrida porque se pasan la vida criticando todo. Son irrespetuosos y tratan de manipular y abusar de los demás, intentando que siempre hagan su voluntad, aunque no tengan la razón. Si hasta sus juegos y competencias las transforman en situaciones destructivas hacia los demás. Al ser esclavos de sus emociones, no pueden gobernar sus vidas, ni sus sentimientos, porque son entrampados en sus propios conflictos internos. Es terrible vivir junto a ellos, o trabajar en su compañía. Cuando son jefes, hacen sufrir bastante a sus subalternos y muchas veces crean conflictos con ellos o con otras empresas o instituciones. Situaciones así son frecuentes encontrar en personas que tienen mal enseñadas sus emociones, o que nunca las educaron. Tal vez de niños les consintieron demasiado o les criticaban todo, o pudiera ser que sus padres no los guiaron para ser adultos inteligentes o se dejaron influir por malas juntas. Pudiera ser que sufrieron shocks emocionales o intoxicaciones con drogas, farmacéuticas o de las otras. Hay un abanico de posibilidades, pero el resultado es inteligencia emocional pésima, vida infeliz para ellas y para los que le rodean. Todo un caos lamentable y una infelicidad constante. Aprendiendo a ser inteligente es normal que de niños aprendamos lo que vemos hacer o lo que escuchamos decir, de allí que es de suma importancia lo que entreguemos a nuestros hijos desde que nacen, enseñanza inteligente, les prediquemos con ejemplos inteligentes, les apoyemos en sus afanes con guía inteligente, que los eduquemos con orientación inteligente, que sembremos en ellos sabiduría inteligente, etc. Es apropiado que, a medida que van creciendo, les impongamos principios morales inteligentes, con pequeños reglamentos de horarios, pequeños quehaceres en casa, ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad, muchos incentivos por sus logros, sin exagerar demasiado para que no crean que la vida es muy fácil y se lleguen a desilusionar ante cualquier obstáculo. Cuando se portan mal, a sabiendas, porque se les previno claramente, saber ejercer autoridad y hasta castigos, no físicos ni torturas, sino disciplina inteligente, así aprenderán sabiamente lo que está correcto, de lo que no lo está, a ser responsable de sus actos y a atenerse a las consecuencias de sus malas acciones. Es muy bueno para los hijos que sus padres compartan intereses juntos, algún hobby en común, salir de paseo, ir al cine, a un museo o exposición, etc. Eso refuerza los lazos familiares, da más confianza en los niños mismos y permite un mejor desarrollo de las emociones personales. Cuando los pequeños se ponen irresponsables, es bueno enseñarles, con paciencia pero con firmeza,
que deben cumplir con lo que se les encarga. Si no hacen caso, hay que proceder con pequeños castigos que les duela, menos televisión, no comprarles algo que desean, etc. Ellos tienen que tomar conciencia de que sus malas acciones traen consecuencias. Si ellos se esfuerzan y proceden bien, hay que saber estimularlos y felicitarlos, así sabrán que lo bueno que realizan es premiado. Claro que no hay que exagerar, ya que la sobreestimulación podría hacerles creer que cada cosa que realicen, sin esfuerzo, se les estimulará igual. Al final no harán esfuerzos y se desilusionarán fácilmente ante cualquier contratiempo. Los principios de honestidad, decir la verdad, compadecerse del sufrimiento ajeno, empatía igual a ponerse en el lugar de otro, la iniciativa, la honorabilidad, la responsabilidad, la lealtad, el esfuerzo, la constancia en los propósitos, saber ir tras las metas, etc. deben ser inculcados paciente y repetitivamente, no solo con palabras, sino también con el ejemplo. La responsabilidad de padres no basta con cumplir en cuanto a su alimentación, vestuario, casa y educación. Va más allá. Incluye la orientación de su personalidad, la educación de su carácter, el inculcarle valores positivos y en prepararles para ser adultos íntegros, inteligentes y amables con los demás. Desgraciadamente, ninguna de ellas se enseña en los colegios. Así se convertirán en personas valiosas, ante sí mismos y ante los demás, muy seguros de sí, con grandes propósitos en la futuro y que lleguen a sentirse felices en la vida. A eso yo llamo una educación integral como persona. Desarrollando cualidades para ser más inteligentes. Comentaré algunas de las cualidades que debemos aprender, desde niños, para llegar a ser personas inteligentes en la vida, más felices diariamente. Estas recomendaciones no son las únicas, pero sí sumamente importantes, ya que nos permite sentirnos muy bien con nosotros mismos y relacionarnos maravillosamente con los demás. Aun en los casos de encontrarse con personas desagradables, estaremos mejor preparados para superar los problemas o conflictos que aparezcan. Aprender del pasado. Toda experiencia, buena o mala, nos puede dejar una enseñanza. Una persona inteligente, después de pasada la tormenta, medita y saca conclusiones inteligentemente. Así se va convirtiendo en persona más madura y más sabia y la experiencia le permitirá tomar más precauciones en la siguiente vez, estar más preparado para otros contratiempos, incluso comprender mejor a los que sufren situaciones parecidas. La tolerancia nos engrandece cuando alguien tiene problemas o preocupaciones, sufre y se afecta en distintos grados, según la personalidad de cada uno. En esa circunstancia es probable que esté tan pendiente de lo que le sucede, que mire poco o nada hacia el mundo exterior. Cuando dos personas con problemas individuales tratan de comunicarse, es posible que no puedan entenderse, porque cada uno piensa más en su situación. Si alguien es capaz de saber escuchar, entonces sí podrán comunicarse y hasta entenderse mutuamente. Cuanto más nos preocupamos de nosotros mismos, más egoísta nos ponemos y menos pudiéramos llegar a entender a otros, nos convertimos en seres intolerantes, porque nuestra mente está pendiente de nuestros propios problemas o situaciones, y no de la de otro. En tal situación, mal podríamos ayudar a otro. Y en caso de discusión, nunca llegarán a entenderse, porque cada uno verá su propio punto de vista, cerrando sus oídos mentales para escuchar lo que la otra persona nos dice. Aunque estuvieran 100 años discutiendo, nunca se entenderían. La tolerancia consiste en tratar de entender el punto de vista de la otra persona, aunque no es fácil, saber escucharle y emplear empatía, ponerse en el lugar del otro. De esa manera sí podemos llegar a entenderlo, aunque no estuviésemos de acuerdo con él, al menos entenderíamos por qué piensa, dice o actúa de cierta manera. Eso facilita las relaciones entre las personas. La tolerancia hacia los demás nos engrandece como seres humanos. No te olvides que el amoroso Creador, siendo tan sabio y perfecto, nos acepta imperfecto y nos ama igualmente, a pesar de nuestras tonteras de humanos. Él es tolerante y muy paciente con nosotros. Así también nosotros debemos ser con nuestros semejantes. Y, la autoestima es indispensable. Dios nos ama tanto, que nos considera hijos de Él. Por lo tanto, somos de categoría divina. Desde ese punto de vista, debemos sentirnos muy honrados y orgullosos, en el buen sentido de la palabra, por tener un linaje del más alto rango. Nuestra conducta y actitud mental debieran estar al nivel que nos corresponde, amorosos, respetuosos, dignos, honorables, etc. Junto con agradecer infinitamente al Creador que nos considere así, debemos sentirnos muy honrados de serlo, querernos agradecer lo que somos, no amargarnos por lo que no somos, y estar felices por todo lo que recibimos, en vez de torturarnos por lo que nos pudiera faltar.
En estas circunstancias, no nos queda más que amarnos nosotros mismos y así lograremos amar a nuestro prójimo. Si alguien no se ama a sí mismo, ¿cómo podría llegar a amar a otros? La autoestima y la autovaloración son la clave para sentirnos bien con nosotros mismos e irradiar esa felicidad a los demás. Sin autoestima nos sentimos podridos por dentro, amargados, frustrados, desvalorizados y hasta sin propósito en la vida. ¿Cuánto puede dar una persona así? ¿Hasta dónde puede amar un ser en esas circunstancias? ¿Qué se puede esperarse de él? ¿Qué pudiera esperar de sí mismo alguien así? Un ejemplo muy ilustrativo. Una señora me comentó, y no es la única en hacerlo, estoy tan enferma que no valgo nada, Tomé una hoja y un lápiz y le pregunté, señora, pongámosle precio a sus enfermedades. Y cada cosa que me dijo yo escribía, ¿cuánto vale su hígado enfermo? Pongamos 5 millones. Y yo anotaba, hacia abajo. ¿A las varices le ponemos 2 millones? ¿Los dolores de cabeza valdrán 3 millones? ¿La acidez estomacal, pongamos 4 millones? Y seguía anotando en columna hacia abajo, para después sumar. Después de unas 15 anotaciones sumé y dio un resultado de 32 millones de pesos. $32 millones. Al lado hice otra lista con las respuestas a las siguientes preguntas, señora, pongámosle ahora valor a lo que usted tiene bueno. ¿Cuánto vale su cerebro? 30 millones. Anoto. ¿Y su sistema nervioso? 25 millones. ¿Su corazón? 28 millones. Sigo anotando. ¿Su sistema digestivo? 15 millones. Así seguí con un sinnúmero de órganos y sistemas, linfático, respiratorio, inmunológico, renal, endocrino, circulatorio, hormonal, etc. Continué con los sentidos, la inteligencia, las defensas, la autorregeneración y cicatrización, etc. La lista fue impresionante, varias columnas. Me habría demorado bastante en sumar, así es que calculé aproximadamente más de 3.000 millones. Después pregunté a la señora, ¿cree usted que es justo considerar que no vale para nada porque está enferma de 32 millones de pesos, pero se olvida de agradecer los más de 3.000 millones que tiene dentro de su cuerpo? ¿No cree que es ser demasiado malagradecida? Quedó pensativa y reconoció. Qué fácil es quejarnos por el ego, olvidando lo que tenemos, que siempre es infinitamente más que el motivo de nuestro desagrado. Es frecuente prestar atención a una o dos fallas, pero olvidar los cientos de bendiciones que recibimos a diario. Una persona con alta autoestima valora lo que recibe, por sobre de lo que le pudiera faltar, pues sabe que Dios es más generoso de lo que pudiéramos imaginar, y lo agradece intensamente. El humor es el mejor remedio. La risa y la alegría son los mejores remedios para las personas. Los enfermos que reciben humor se sienten más estimulados, con más ganas de mejorar y vivir. Casi ningún remedio es capaz de hacer eso. Pueden aliviar dolores o malestares, pero dar estímulo y ganas de vivir, eso es otra cosa. Cuando logramos que un enfermo, físico o psicológico, se ría es para él un estímulo tan poderoso que altera favorablemente su sistema inmunológico y su actitud mental es más positiva. Por supuesto que eso es fundamental para ayudar a mejorar, o al menos para sentirse mejor. Es más eficaz que los mismos remedios, o al menos influye directamente en las terapias. La risa es la expresión externa de lo alegre que sentimos por dentro. Es la manifestación visible del agrado y lo divertido que vivimos en nuestro interior. Relaja y tonifica los nervios, ayuda a robustecer nuestro sistema inmunológico, produce vibraciones positivas y agradables en todo el cuerpo, tanto en lo físico, como en lo psicológico y espiritual. Por eso es más poderoso que cualquier remedio que podamos ingerir. La risa es un hermoso don que nos regaló el Creador para que podamos encontrar más agradable la existencia, más llevadero el diario vivir, podamos superar mejor los momentos amargos y tengamos la herramienta de estimularnos unos a otros. ¿Cómo serían nuestras vidas si no existiera el humor, o la risa? Creo que resultaría más monótona y desabrida, hasta aburrida y sin incentivos interesantes para vivirla. Amigos de confianza. Los amigos y conocidos nos permiten disfrutar de compañía, de compartir y de ayudarnos mutuamente. Pero un amigo de confianza, de esos que son leales y plenamente confiable, son indispensable para ayuda mutua, apoyo incondicional,
para compartir penas y alegrías, etc. Es tan fundamental la existencia de un amigo así, que, 1. Si lo llegáramos a perder nos acongojaríamos en demasía, con un dolor duradero y profundo. 2. Si nunca lo llegásemos a tener, nuestras vidas serían más desabridas, los momentos de felicidad más cortos, por no tener con quien compartirlos y las tristezas más prolongadas, por no disponer de un real apoyo sincero y desinteresado. Un grupo de apoyo. Un grupo de amigos cumple una función similar a la anterior, aunque la confianza, tal vez, no sea tan profunda. Pertenecer a un grupo que tenga intereses comunes es una gran ayuda y bastante conveniente para sentirnos integrados a un propósito común. No importa cuál sea, club deportivo, centro de madres, grupo filantrópico, coleccionistas de algo, grupo de iglesia, literario, motoristas, artistas, ajedrez, etc. Si uno se siente a gusto con ellos, es fantástico integrarse y compartir ciertas actividades. Eso permite que nuestra vida tenga una variedad estimulante a las rutinas diarias. Cuando un padre o madre comparte su actividad de grupo con su hijo o hija, es un estímulo positivo y unificador de sus lazos y un motivo de propósito mutuo vivificante que no tiene precio de lo valiosos que es. Propósito en la vida. Quizás lo que más nos permite darle sentido a nuestras vidas es el hecho de tener un propósito para vivir. Aunque los motivos de cada uno pudieran ser diferentes y variados, hasta contradictorio, entre cada uno, nos dan ganas de vivir y sentido a nuestra existencia. Cuando se carece de este propósito, puede que vivamos por inercia, haciendo las cosas que creemos que debemos hacer, o que nos convenga ejecutar, pero sin un sentido mayor. A la larga pudiera hacernos sentir un vacío interior, un hastío de la vida, un despropósito en nuestra existencia y hasta un aburrimiento de estar vivos. Los que no tienen un propósito para vivir se desesperan con facilidad, se amargan fácilmente, se desilusionan por cualquier cosa, se atormentan seguido y algunos, hasta pueden terminar suicidándose. ¿Qué sentido tiene la vida si nosotros no le damos ningún sentido a la nuestra? ¿Para qué estamos vivos en un mundo lleno de problemas y contratiempos? ¿Qué ganamos con sacrificarnos tanto y luchar todo el tiempo, si después terminaremos muertos, enfermos, derrotados, etc.? ¿Vale la pena luchar constantemente solo para sobrevivir, batallar por unos pocos pesos y sin ningún sentido más importante? ¿Para qué estamos vivos en este mundo? Si no hubiera un propósito para vivir, creo que estamos puro perdiendo el tiempo y sacrificándonos por nada. Pero Dios nos tiene acá para algo muy importante y por una razón bastante poderosa. No siempre tenemos clara esa razón, pero, ten la seguridad, no es en vano que nos tiene con vida. Tarde o temprano llegamos a entenderlo y te pondré algunos ejemplos posibles. Pudiera ser que sea para criar a tus hijos, educarlos, enseñarles a ser adultos importantes para ellos mismos y para la sociedad. Pudiera ser que cumplas una función importante y útil en tu trabajo, en una empresa, institución o grupo. Otros son fundamentales para su familia, organización o proyecto. Quizás inventes algo, o participes en algún descubrimiento o creación de cualquier tipo, directa o indirectamente, o sea una pieza clave para que otro lo haga, preparar su comida, tenerle su ropa lista, atender sus necesidades básicas, etc. Ahora te daré mi opinión al respecto, basado en lo que he leído y observado en la vida. Mi conclusión, muy personal, por supuesto, es que el Creador amoroso nos tiene en este mundo por una razón más trascendental. Él nos tiene un propósito eterno, lleno de conocimientos y aprendizajes, hasta llegar a la perfección espiritual y llegar a ser como los ángeles. Nos puso en este planeta y en esta vida por las siguientes razones, para que aprendamos, ya que esta experiencia de ser humanos es interesantísima para las siguientes etapas que tendremos que superar en otros planos superiores. Nunca más tendremos la posibilidad de vivir con cuerpo material, en un lugar 100% material, donde sentimos frío, calor, hambre, cansancio, desesperanza, ilusión, frustraciones, limitaciones físicas, escaseases de todo tipo, agotamientos, deseos de superarnos venciendo obstáculos, etc. Los otros planos son paulatinamente más espiritual y menos material. 2. Para que nos ayudemos unos a otros, como parte de ese mismo aprendizaje. Es esencial como entrenamiento para las misiones posteriores. Así aprenderemos a preocuparnos por los demás, a apoyarnos entre todos y ser unidos en los propósitos y misiones, ayudarnos mutuamente frente a los inconvenientes y reconocer la felicidad de conseguir logros. 3. Para que nos amemos unos a otros, como requisito fundamental del trato debemos darnos todos,
ya que ese será el sistema de relaciones entre los seres en los planos superiores. Allá no valdrá, ni el dinero, ni el más fuerte, ni el más sinvergüenza. Solo el que ama. Todo lo que aprendamos acá será fundamental e insustituible para avanzar más rápido en los planos superiores que nos tocará vivir, ya que nunca más tendremos la posibilidad de ser y vivir tan materialmente como lo somos y vivimos ahora. Resolver problemas es indispensable llegar a saber cómo resolver los problemas que nos presenta la vida diaria. Las personas inteligentes buscan solucionar las dificultades de una manera inteligente y se les nota por las preocupaciones ante las dificultades y por la búsqueda de superación. Los no inteligentes se desesperan, se atormentan, improvisan soluciones sin medir las consecuencias o se paralizan ante ellas. En la experiencia de la vida, es indispensable aprender a solucionar problemas para poder llegar al éxito en lo que emprendamos, para desarrollar mayor inteligencia personal. Sin importar las dificultades que se nos presenten, una persona inteligente se las ingeniará para buscarles soluciones inteligentes, en vez de actuar improvisadamente, con consecuencias que lamentar, sin metas claras hacia dónde dirigir su vida. Cada situación es todo un desafío para superar, no un motivo para anularse, paralizarse, desesperarse, o reaccionar con actitudes neuróticas. Muy por el contrario, poner toda nuestra parte y capacidad para superar las barreras y obtener una profunda satisfacción personal por lograr avanzar en el camino que nos hemos trazado, por haber crecido como persona, por la experiencia obtenida. Eso es fantástico en todo sentido. Y aprender de cada problema o fracaso, todo es experiencia valiosa. No importa qué tan grande sea o cuánto dolor nos cause, siempre hay enseñanza para nosotros y sabiduría oculta en ellas. Una persona inteligente sabe eso y encuentra el mensaje o la sabiduría de cada problema o fracaso, así se transforma en una persona más inteligente aún. La gratificación. Una de las claves de las personas inteligentes, o que quieren serlo, es saber esperar lo inmediato por un bien mejor. ¿Qué significa esto? Ante cualquier circunstancia lo lógico es desear lo inmediato, sobre todo si eso resulta en un bien o beneficio agradable. Sin embargo, en muchas oportunidades se presenta la ocasión de un bien mejor si uno espera, a una costa de sacrificar algo. En cualquier niño, la reacción normal es desear lo inmediato, aunque eso signifique sacrificar otro bien mejor a posterior. Un ejemplo típico sería las ganas que tienen los niños de conseguir algo de inmediato, sin pensar en las consecuencias. A veces lo posterior es mejor a lo inmediato. Quizás si come alguna golosina pudiera quitarle el apetito para el almuerzo o la comida. Un niño, no piensa en eso, ni tampoco le importa, ante una golosina no lo duda y quiere de inmediato la golosina. Una persona con cierta inteligencia, se da cuenta de la situación y concluye que es mejor no quitar el apetito del momento y darle preferencia al almuerzo o comida, ya que es más alimenticio y beneficioso una comida que una golosina. Así, sacrifica un bien inmediato por una razón más provechosa, o beneficiosa. En la vida nos encontramos constantemente con situaciones en las que debemos tomar una decisión y sopesar cuáles son más convenientes, a una costa de sacrificar algo secundario por conseguir otra cosa mejor. Las personas inteligentes se dan cuenta de ello y toman la elección más inteligente. Es una instancia que demora en aprenderse y lleva tiempo, desde la infancia, para que, tanto los padres, como los educadores, familiares y amistades, deben influir en ese aprendizaje. La evidencia nos enseña que, ante similares situaciones, los niños, jóvenes y hasta adultos, reaccionan en forma diferente y sus resultados difieren en cada uno de ellos. Unos son más inteligentes y con resultados favorables y otros son menos inteligentes, o más tontos, y sus resultados son menos provechosos y hasta perjudiciales. Todo depende de la actitud que tomemos ante una situación, consecuencia de la preparación que tengamos para afrontarnos a los imprevistos de la vida diaria. Es allí donde está la diferencia entre una persona inteligente en la vida y otra que no lo es. No influye para nada la edad, la preparación académica, la raza, la religión, etc. Siempre, unos serán más felices que otros, según sea su reacción y comportamiento ante cada vivencia. La preparación que tengamos para enfrentar el diario vivir es lo que marcará la diferencia. ¿Para qué sirven los fracasos? Es bastante desalentador tener un fracaso en la vida o en una actividad que realicemos. Muchos reaccionan de una manera negativa y toman actitudes hasta neuróticas que los pueden anular, o deprimir, no falta el que se ponga de mal genio o se llegue a menospreciar por ello. El enceguecimiento intelectual, psicológico y moral afecta, no solo al que lo vivencia, sino también a su entorno, familia, cónyuge, compañeros de trabajo o estudio,
etc. Si consideramos que el fracaso es una concepción subjetiva y personal, nos daremos cuenta que un mismo hecho o resultado puede hacer reaccionar distintamente a las personas, según sea su personalidad o manera de enfocarlo. Si alguien tiene una meta o esperanza y no lo consigue, la verdad es que no es más que eso, no conseguir algo. Lo que nunca debería sucedernos es que acarree consecuencias nefastas. Lo inteligente es aprender de ello y tratar de no volver a cometer los mismos errores, esforzarse en mejorar cuando queramos intentarlo de nuevo y sacar de adentro esas tremendas ganas de superarse siempre. Desde ese punto de vista los fracasos llegan a convertirse en una escuela impagable para nuestro desarrollo personal. El mejor ejemplo de tenacidad y positivismo puede ser Don Thomas Edison, creador de la ampolleta. Se sabe que debió pasar por 1000 fracasos antes de conseguir su anhelada ampolleta. Cuando se lo preguntaron él comentó, no fracasé 1000 veces, sino que descubrí 1000 formas de no hacer una ampolleta. En la actualidad debemos estar conscientes de la importancia que es vivir en un mundo con ampolletas. Las hay de todo tipo y para innumerables servicios, si hasta mi computador y mi equipo de música poseen unos leen, pequeñitas ampolletas de colores cuando están prendidos. ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo si no existiera la ampolleta? Una persona inteligente sabe aprender de cada fracaso y trata de superar todos los obstáculos. Esto nos lleva a otras deducciones más, adaptación, perseverancia y automotivación cuando hay que enfrentarse a inconvenientes, obstáculos, desafíos y hasta fracasos. Las personas menos inteligentes se paralizan, se enrabian, se amargan, se desesperan, se sienten frustradas, inútiles, con mala suerte y hasta se menosprecian a sí mismas. Muy por el contrario, las personas inteligentes analizan el problema o la situación que les desagrada y piensan inteligentemente en una respuesta, en un plan, estrategia o precaución, para superar la situación. Muchas veces hay que acomodar los planes o enmendar rumbos, corregir detalles o buscar por otras sendas. Eso es adaptarse a las circunstancias, buscar otras alternativas, estudiar nuevas probabilidades, pedir consejos u orientación, leer literatura relacionada a lo que se busca, etc. Los inteligentes nunca son rígidos o implacables. Saben que en esta vida, tan llena de variedades y gustos diferentes, donde las personas son únicas, hay que saber buscar el acomodo a las situaciones diversas. Eso nos ayuda a convivir mejor entre las personas en las distintas circunstancias de la vida. La perseverancia no puede quedar en el aire. Toda la inteligencia del mundo no serviría de nada si dejáramos las cosas a medio hacer, sin terminarlas. Para conseguir éxito en la vida y en lo que nos propongamos tenemos que perseverar en lo que nos proponemos, superar los inconvenientes, aprender de todo lo que se nos presente y seguir adelante hasta el final, si ese es nuestro deseo. Cuando se quiere alcanzar algo o conseguir un propósito es muy bueno proponerse una meta final, con claros objetivos a conseguir y un plan maestro para lograrlo. Enseguida esa meta se divide en diferentes etapas con metas menores. Así se trabaja por parte, superando cada meta menor y avanzando hacia la meta final. Y cuando las cosas no van como se espera, o cuando se complican mucho, una persona inteligente sabe darse ánimo a sí mismo, aun cuando nadie se lo dé, o se lo otorgue a medias. Pongamos un ejemplo respecto a la perseverancia. Durante la mitad de la segunda mitad del siglo XIX un norteamericano obtuvo el dato sobre una veta de oro. Compró el terreno, lo inscribió y se puso a trabajar afanosamente con su hijo. Al encontrar oro se endeudó en maquinaria y equipamiento y continuó trabajando sin parar por un buen tiempo. Al cabo de 3 meses el **oro se terminó **. Por más que se esforzó con su hijo no consiguió nada más. Desilusionado vendió su propiedad al mismo que le vendió las máquinas y herramientas como pago por ciertas deudas pendientes. El comprador, más cauto, contrató a un geólogo para estudiar el terreno, quien le confirmó que si había oro, solo debía continuar buscando más abajo. Así lo hizo y claro que encontró oro 1 metro más abajo de donde quedó el dueño anterior. Este segundo dueño explotó apropiadamente la mina y se hizo inmensamente rico por haber sido inteligente y perseverante. El anterior dueño, cuando lo supo, nunca se perdonó por no haber perseverado un poco más. 1 metro más abajo continuaba el oro. La perseverancia dio su fruto. Los inteligentes son más felices. Las personas inteligentes son indiscutiblemente más felices que los que no lo son. Saben hacer cosas inteligentes, aunque no se complacen con los problemas ni con las injusticias. Ponen de su parte para buscar soluciones inteligentes. Aprenden a conocerse a sí mismos y a dominar sus propias emociones negativas. Autocontrol, a desarrollar mejor las emociones positivas, sabe disfrutar de la vida y poner de su parte para hacer más agradable la vida de otros. Saben ser responsable de sus actos,
Saben reír y disfrutan de los pequeños detalles de la vida, que el amoroso Creador nos regala cada día. El pasado y los fracasos son su fuente de enriquecimiento interior y de sus errores aprende para crecer como persona. Sabe que todos somos imperfectos y pone de su parte para comprender a los demás, especialmente porque se da cuenta de que otros no son inteligentes y están entrampados en sus limitantes personales, o criterios mezquinos. Por todo lo que hace y piensa, se siente feliz de sí mismo, tiene una importante autoestima, comparte su amor con sus semejantes, es altruista, es alegre y positivo, y por ello goza de mejor salud física que otros. Cuando algún amigo le pide ayuda o consejo, lo hace porque él es confiable y responsable, emplea empatía. Sabe postergar una gratificación inmediata por un bien mejor a posterior. Su vida está llena de esperanza y su actuar siempre tiene interesantes propósitos para él, como para otros. El egoísmo no está en su vocabulario y siempre está aprendiendo de la vida y de los demás. Sabe superar fracasos y es perseverante en sus planes. Rebosa de buenas costumbres y excelente trato a los demás. Es feliz y permite que otros también lo sean. Con todo lo que hace, no conoce el aburrimiento. Nunca se vanagloria de sus capacidades, aunque es consciente de sus virtudes y potencialidades. Reconoce que todos somos diferentes en gustos y aptitudes y que Dios bendice y aprueba a todos sus hijos por igual, sin hacer distinciones. Por ello es un agradecido siempre de la vida y del Creador. Siempre es un agrado contar con su amistad y simpatía y por ello tiene más amigos, que enemigos o envidiosos. Hace que su matrimonio, si es casado, sea lo más armonioso posible y como padre es tolerante, paciente y amoroso, un verdadero ejemplo para sus hijos. Cuando vive el éxito y la abundancia sabe compartir con otros y está dispuesto a ayudar al que le pide ayuda o consejo. Su personalidad es destacada en muchos ámbitos y muchos agradecen a Dios por su existencia. Saben darse ánimo a sí mismos y a los demás. Saben reír y contagian a otros con su positivismo. Y cuando se van se les recuerda con profundo cariño y gratitud, se les recuerda como una gran persona irreemplazable y su obra perdura por mucho tiempo, en algunos casos llegan a marcar historia. Fin.